Hola, nosotros somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sur. Somos de la clase de dinámica. Nosotros somos el grupo número 6, integrado por Héctor Iván Morales Padilla, mi persona Catherine Nicole López Paz, Julieta Alejandra Abra Ortega. Nosotros le vamos a hablar un poco acerca del movimiento armónico simple, sismo, aisladores y amortiguadores sísmicos. En este caso, en el movimiento armónico simple es un movimiento periódico que surge de una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento y dirigida hacia el punto de equilibrio. Este tipo de movimiento puede ser generado artificialmente, por ejemplo, mediante por un resorte o un péndulo. También podemos decir que el movimiento armónico simple puede ser provocado artificialmente, como en el caso de un péndulo en movimiento, o puede ser naturalmente en sistemas físicos como resorte y oscilador. El movimiento armónico simple puede tener una amplitud definitiva y constante y puede describirse matemáticamente con precisión. La fuerza que actúa en un movimiento armónico simple es directamente proporcional y de signo contrario al desplazamiento del cuerpo respecto a la posición del equilibrio. En la fórmula tenemos que F es la fuerza necesaria para producir el movimiento armónico simple. Esto es igual a negativo K, que K es la constante reparadora del movimiento armónico simple. Y X es el desplazamiento de la partícula respecto a la posición. En el, en el péndulo simple, ¿en qué consiste un péndulo simple? Un péndulo simple consiste en un sistema mecánico constituido por una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin peso. Cuando se separa hacia un lado, su posición de equilibrio se suelta y el péndulo oscila verticalmente bajo la influencia de la gravedad. El movimiento es periódico y oscilatorio. Si desplazamos el cuerpo desde su posición de equilibrio y luego lo soltamos, el péndulo oscilará en el plano vertical bajo la acción de la fuerza gravitatoria y la tensión que lo sostiene al soportar. En el movimiento armónico simple, el movimiento es oscilatorio y periódico. Tras un tiempo, vuelve a describir el mismo equilibrio y se utilizan las siguientes magnitudes. Amplitud, en este caso separa la máxima del cuerpo mediante medida desde la posición de equilibrio, el periodo que lo representamos como T, tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa, y la frecuencia F, número de oscilaciones que representa el péndulo en un segundo. En este caso nosotros hicimos la demostración del péndulo. En el ejercicio que nosotros proponemos, esta es la masa de la pelota que cuelga al extremo de la cuerda. La pelota tiene un peso de 0.0142 kilogramos. La cuerda tiene una distancia de 0.36 metros y el ángulo que nosotros le proporcionamos es de 10 grados para que se pueda realizar la oscilación. Los cálculos que nosotros obtuvimos para el movimiento son la frecuencia angular, que la calculamos la gravedad raíz cuadrada de la gravedad entre la distancia, que en este caso es 9.81 sobre 0.36. Esto nos da un resultado de 5.22 radianes sobre segundo. El periodo nosotros la calculamos 2pi por raíz de L sobre G, que es la gravedad,
Esto nos da un resultado de 2pi por 0,36, que es la distancia de la cuerda, entre 9,81, que es la gravedad. Esto nos da un resultado de 1,203 segundos. En la amplitud máxima, nosotros calculamos la distancia de la cuerda 0,36 por el ángulo de oscilación. En este caso es 10, lo pasamos a radianes, entonces nos queda 0,1745. Esto es igual a 0,062 metros. En la velocidad máxima, nosotros la vamos a calcular con frecuencia por la amplitud máxima. Esto es 5,22 por 0,25. Esto nos da un resultado de 1,4616 metros sobre segundo. La aceleración máxima nosotros la calculamos con la frecuencia al cuadrado por la amplitud máxima. Esto es 5,22 al cuadrado por 0,062 igual a 1,69 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza resultante nosotros la calculamos la masa negativo, la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Esto nos da negativo 0,0142 por 9,81 por seno de 10. Esto nos da un resultado de negativo 0,024. Y el ángulo de desfase nosotros lo calculamos la amplitud máxima por el seno de la frecuencia por el tiempo más el ángulo. X es igual a 0,062 por seno de 5,22 por 0 más el ángulo. Siguiendo con nuestra exposición, yo les voy a hablar un poco más sobre qué es el sismo. El análisis sísmico de una estructura se caracteriza por la definición de los diferentes periodos de vibración característicos de la estructura basada en su configuración geométrica y la matriz de rigidez de la misma. Esto nos habla que para diferentes tipos de diseño de edificios y diferentes matrices de rigidez que estén ya sea de concreto o metal o una mixta entre ambos, tendremos que hacer diferentes cálculos. Para esto se utilizan métodos numéricos para calcular las respuestas de las estructuras a diferentes tipos de excitaciones sísmicas, dependiendo la magnitud del sismo. De igual forma, en este tipo de análisis se modela la estructura y se simula su comportamiento bajo las fuerzas dinámicas generadas por el terremoto, que es un poco lo que quisimos llevar a cabo con este proyecto, el cual fue desarrollar una maqueta de un edificio, aplicar fuerzas sobre este y ver cómo afectan al edificio. Los movimientos bruscos del terreno corresponden a desplazamientos relativamente pequeños pero con grandes aceleraciones. El sismo afecta a la rigidez de los edificios, haciendo que estos se balanceen y oscilen de un lado hacia otro. Si bien, como se dijo anteriormente, las distancias que el edificio se mueve son pequeñas, sus aceleraciones son extremadamente altas, lo cual genera mucha fatiga sobre estos mismos. Estos movimientos pueden ser tanto horizontales como verticales, pero los horizontales suelen ser mucho más grandes que los verticales. Generalmente, las aceleraciones impuestas por el movimiento del terreno producen grandes fuerzas de inercia, sobre todo en las plantas de los edificios en mayor altura. Esto nos quiere decir que entre más alto sea el edificio, bueno, por consiguiente contará con más edificios, mayor será la fuerza de inercia según vayamos subiendo. Importantes deformaciones en las barras generan grandes esfuerzos de presión y cortadura, y la estructura tiende a fallar por resistencia. Como podemos ver en esta imagen,
como se representa, entre más cerca estemos del suelo, menor será la fuerza de inercia que resiste el edificio. Sin embargo, mientras se vaya subiendo y vayamos avanzando entre los pisos del edificio, mayor serán las fuerzas de inercia que efectúen sobre este y mayor será la deformación que tienda a tener el edificio. Este es un ejemplo de lo que se hablaba anteriormente, en el cual en el primero podemos ver un edificio de menor altura, el cual el sismo lo afecta por menores fuerzas de inercia, que tiende a hacerse menos movimiento, menos desplazamiento. Mientras vamos avanzando hacia la derecha y vemos edificios más altos, podemos ver que estos desplazamientos van aumentando. Como ejemplo, para nuestro proyecto, nosotros elaboramos una maqueta con variedad de 3 octavos metálica, el cual para fines prácticos tomamos el peso completo de lo que sería la maqueta que ejemplifica el edificio, que nos dio un total de 1.42 kilogramos por metro cúbico, con una altura desde la base del suelo hasta su punto más alto de 0.5 metros. Para fines prácticos, tomamos los que serían los tipos de suelo, tipo de material zona sísmica, para ejemplificar con un tipo de suelo 2, un tipo de material OCT de 0.0853 correspondiente a una estructura metálica, una zona sísmica o Z de 0.3 en representación de una zona sísmica de San Pedro Sula, un factor de ocupación ordinario que sería 1 y un coeficiente de ductibilidad 6 correspondiente al metal. Para esto también nos apoyamos de lo que sería un deformímetro para aplicar una fuerza en la parte más alta y excéntrica del edificio y un dial de distancia para medir cuánta distancia se deflectaría el edificio al aplicarle esta fuerza. Con los datos anteriores calcularíamos lo que sería nuestro T para otorgarnos un 0.0507. Con esto ya calcularíamos nuestra constante C, la cual nos daría de 18.25, pero según el manual del Shock 08 que utilizamos en el país, no podemos considerar una máxima de 2.75. Con los valores anteriores podemos calcular lo que sería nuestra constante, que nos genera unos 0.19 kilogramos fuerza, y nuestra aceleración, que nos daría 134.89 centímetros por segundo cuadrado. Como se verá más adelante en un video, nosotros incluimos una fuerza de 0.9 kilogramos en la parte más alta excéntrica del edificio, lo cual generó un desplazamiento de 0.0432 centímetros. Con estos datos podemos calcular lo que sería la rigidez de nuestro edificio, que nos da 20.83 kilogramos por centímetro cuadrado. Para ejemplificar esto y cómo se lleva a cabo la prueba, tenemos video. Como ejemplo 2, para ver cómo corresponde lo que se trató anteriormente, que se dice que entre pisos más altura tienen edificios, las fuerzas de inercia serán menores. Para nuestro segundo ejemplo, a la misma estructura de metal le agregamos lo que sería un entrepiso a 0.25 metros, lo cual se vuelve a calcular el peso de la estructura, cual generó 2.17 kilogramos por metro cuadrado,
y los otros datos se mantuvieron, como sería la altura total del edificio, el tipo de suelo, el material siempre sería metal, zona sísmica siempre es San Pedro Sula y el factor de ocupación 1 con coeficiente de ductibilidad 6. De este modo podemos ver que nuestros primeros datos no varían como tanto nuestro C y T, ya que no interfieren en lo que sería el entrepiso. Igual nuestra cortante y nuestra aceleración, en donde vemos lo que se afecta es en la rigidez del edificio, ya que del mismo modo anterior aplicamos una fuerza de 0.9 kilogramos en su parte más alta, pero esta vez al contar con mayor rigidez en el entrepiso, la deformación que recibió la estructura fue menor. Esta vez solo se deformó 0,0187 centímetros, calculando que esta vez nuestra estructura contaba con rigidez de 48.13 kilogramos por centímetro cuadrado. En conclusión, podemos ver cómo el entrepiso que se le agregó a la estructura influye de una manera positiva, aumentando la rigidez de esta, haciendo que la estructura resista mejor las inercias que efectúa el sismo sobre ellas. Yo les hablaré un poco acerca de lo que son los aisladores sísmicos. Estos pues son dispositivos diseñados para lo que es aislar la estructura del suelo, de esta forma reduciendo las fuerzas transmitidas durante un terremoto. Pero ¿cómo funcionan estos aisladores? Pues los aisladores sísmicos lo que hacen es pues permitir que el edificio se deslice suavemente sobre el movimiento del suelo, minimizando de esta forma las sacudidas y por lo tanto reduciendo el riesgo de daños estructurales. Algunos de los tipos más comunes pues tenemos lo que son los aisladores de base elastomérica. Estos aisladores consisten en almohadillas de elastómero, caucho natural o sintético entre las partes estructurales del edificio y su cimentación. Esto lo que hacen pues, es absorber y disipar la energía del terremoto. También tenemos lo que son los aisladores de deslizante esférico. El edificio está soportado por cojinetes que tienen una superficie curva y de baja fricción. Durante un terremoto, el edificio puede deslizarse libremente sobre los cojinetes. Como los rodamientos tienen una superficie curva, como podemos observar aquí, el edificio lo que hace pues es deslizarse horizontal y verticalmente. También están lo que son los aisladores de fricción. Estos pues se basan en apoyos con dos planchas metálicas que permiten desplazamientos relativos entre ambas planchas. La plancha inferior pues es la que va sujetada a la cimentación y la otra plancha va sujetada a lo que es la estructura aislada. El desplazamiento relativo entre las dos planchas permite pues lo que es aislar el movimiento de la cimentación del de la estructura. También les hablaré un poco acerca de lo que son los amortiguadores sísmicos. Pues para verlo de una manera más sencilla, los amortiguadores sísmicos son como los cinturones de seguridad. Estos son dispositivos diseñados específicamente para reducir la respuesta sísmica de las estructuras durante un terremoto. Su función principal es absorber y disipar la energía que es generada por el movimiento sísmico, evitando de esta forma que la estructura sufra daños catastróficos. Para imaginarlo cómo es que funciona, podríamos imaginar que estamos sosteniendo un resorte. Cuando comprimimos y luego lo soltamos, el resorte pues oscila y de esta manera lo que es absorbe y disipa la energía que se le proporcionó. Los amortiguadores sísmicos funcionan
de manera similar. También existe un tipo de amortiguadores y tenemos los amortiguadores de fricción. Estos son dispositivos que utilizan fuerzas de fricción para disipar la energía del terremoto. Consisten en placas metálicas que se deslizan una sobre la otra. Cuando ocurre un terremoto, las placas se mueven entre sí, convirtiendo la energía cinética del movimiento sísmico en calor a través de la fricción. Aquí podemos observar una imagen de cómo son estos amortiguadores de fricción. También están los amortiguadores de fluido viscoso. Estos amortiguadores contienen pues lo que es fluidos viscosos, como aceite o líquido de silicona, que ofrecen resistencia al movimiento de la estructura. Cuando se produce un terremoto, el fluido lo que hace es que se mueve a través de pequeñas aberturas en el dispositivo, como podemos observar en esta imagen, y así disipando la energía sísmica. También tenemos lo que son los amortiguadores de masa sintonizada. Estos dispositivos consisten en una masa suspendida dentro de un marco. Como podemos ver ejemplificado en esta imagen, la masa lo que hace es que se ajusta para oscilar en resonancia con la frecuencia del terremoto, lo que ayuda a reducir las vibraciones de la estructura principal. Este tipo de amortiguador es esencialmente efectivo para edificios altos y lo podremos ver con el siguiente ejemplo. Taipei 101 es un rascacielos ubicado en Taipei, Taiwán. Este maneja un amortiguador de masa sintonizada, como el que estábamos hablando anteriormente. Pues el Taipei 101 tiene una bola de acero, como podemos observar en esta imagen. Una bola de acero gigante que se balancea como un péndulo para contrarrestar los terremotos. Esta se encuentra suspendida de los pisos superiores, como podemos observar en esta imagen. Estaría ubicada como alrededor por aquí. La bola de 660 toneladas y 5.5 metros de ancho es un amortiguador de masa. Su diseño lo que hace pues es limitar el movimiento de la torre de 508 metros de altura, situado cerca de una falla. También tenemos otro ejemplo y sería el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Aquí podemos observar cómo es la fachada del edificio. Cuenta con una bola de acero de 3.5 metros de diámetro que cumple pues la función de péndulo para otorgar lo que es el contrapeso en caso de movimiento por sismo. El edificio mide 82.5 metros de altura. Esta bola roja de 150 toneladas se encuentra en el piso 22, sostenida por 12 cadenas y 2 amortiguadores viscosos, formando parte de un sistema antisísmico basado en amortiguadores de masa sintonizada. Como conclusiones tenemos que en dinámica el movimiento armónico simple y los sismos están relacionados en el sentido de que los movimientos vibratorios causados por un sismo pueden describirse utilizando principios similares a los del movimiento armónico simple. Cuando un edificio u otra estructura es sometido a un sismo, experimenta vibraciones que pueden describirse como un movimiento oscilatorio. Dependiendo de la frecuencia, amplitud y otras características del sismo, estas vibraciones pueden ser más o menos similares a las del movimiento armónico simple. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los sismos son eventos naturales complejos que involucran una gran variedad de factores, incluidas los que son las propiedades físicas del suelo y la estructura geológica de la región, que pueden influir en la forma en que se propagan las ondas sísmicas y cómo afectan a las estructuras. Por lo tanto, aunque la descripción del movimiento sísmico a menudo se simplifica utilizando conceptos como el movimiento armónico simple, en realidad es un fenómeno mucho más complejo. Por parte de nuestro grupo, esto sería todo. Gracias.